antes de empezar, quiero que esta sea mi pequeña introducción. Quiero nada más que me pongan mucha atención. Menciona acá Tony Evans, hay una fuerza que falta en el cristianismo hoy. Es crítica y su ausencia ha resultado en creyentes débiles, familias desintegradas, iglesias ineficaces y una cultura en decadencia. Aquí él menciona algo importante acerca de que la iglesia necesita enfatizarse en ser discípulos. No solamente en decir creo, porque hay muchos que ahora en día pueden creer, y qué bueno por esa parte. Es bueno creer, pero vamos a ir a la palabra de Dios para darle realmente el sabor a este mensaje. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y su versículo 31. Cuando usted lo tenga, me contesta con un fuerte amén. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y su versículo 31. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Menciona acá la escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Volvemos a leer. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué dice? Permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Sé tú, oh Dios, hablándonos hoy e impacta nuestra vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les hago una pregunta. Lo que leímos en el versículo 31. Los judíos que habían creído en él, Jesús los trató como discípulos, ¿sí o no? Escucha muy bien. Le dijo: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente, escuche esto, no menciona que ya por haber creído solamente habían sido discípulos. Ahora, ¿por qué le menciono eso y por qué le leí anteriormente esta parte de este libro que tomé acá? Es porque ahora en día hay mucha gente que cree, pero no gente que se apropia realmente a seguir los mandamientos. Ahora, nos encanta leer la Gran Comisión, pero en la Gran Comisión, en el último de los versículos de Mateo, menciona algo importante: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Escuche esto, no solamente es realmente tener el concepto de creer, porque hay mucha gente que cree, pero no solamente basta en creo en Dios y punto, y ya se acaba el tema de la iglesia, ya puedo seguir a Cristo y solamente decir creo en Dios. Pero realmente, ¿qué es seguir a Cristo? O realmente, ¿qué es ser un discípulo? La palabra discípulo viene de la parte aprendiz. Ahora, ser aprendices de Él significa que ya tuvimos nuestro título teológico y ya dejamos de aprender. No. Al contrario, cada día seguimos aprendiendo más de su palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Pero realmente cuando usted se apropia el concepto de la palabra discípulo, entiende muchos parámetros que antes usted no los entendía o que antes usted los pasaba por alto. Y son ciertos parámetros que habla la Escritura acerca del discipulado o lo que es realmente ser un discípulo de Jesús. Si le preguntaran a usted el día de hoy, ¿usted a qué religión pertenece? ¿Cómo usted respondería? Muchas gracias, hermano.
Muchos dirían, soy cristiano. Otros cristianos evangélicos. Otros utilizan una frase, soy creyente. Pero qué hermoso sería que su respuesta sería, soy discípulo de Jesús. Ahora, por primera vez le llaman a los discípulos o a los apóstoles, les llaman cristianos. En el libro de Hechos menciona que por primera vez se le llama el concepto de la palabra cristianos. No era solamente porque decían predicar a Cristo, era porque la gente vio cómo se comportaba Cristo en tierra, cómo se comportaba Jesús, el Mesías, en tierra, y ellos optaron a agarrar el modelo por completo de lo que Jesús hacía en tierra. No solamente de lo que predicaban de Jesús, sino que realmente vivían de lo que decía Jesús. Ahora, les hago una pregunta rápidamente. ¿Cómo ustedes se darán cuenta que son discípulos de Jesús? ¿Cómo se dan cuenta? Que usted se haga un examen hoy, o que yo le haga un examen hoy. Le ponga sus hojitas y empiece a contestarlas. ¿Cómo sabría usted si realmente usted es un discípulo o realmente no lo es? Vamos acá a Evangelio de Juan igualmente, pero 13:35. Primero voy a leerles el 35, después leemos el contexto. Menciona acá, en esto conocerán todos, escuche, en esto conocerán algunos, no, todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Ahora, 34 dice, un nuevo mandamiento os doy, que los améis los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor. Ahora, ¿cómo realmente decimos somos discípulos? Bueno, sencillo. El que es discípulo, primero, obedece lo que está en la Escritura. Tiene apropiado lo que dice la Escritura. Pero también refleja, no solamente tiene el conocimiento de la Escritura y el conocimiento de lo que Jesús hizo en tierra, sino que realmente tiene amor. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque ahora en día, como leí en el libro, hay una crisis en el tema del cristianismo. Ahora en día la gente, usted ve muchas congregaciones, muchas iglesias por todo lado. Gente que se congrega, gente que sirve, gente que canta, gente que predica. Hay muchas cosas y qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero hay cosas que se han perdido en la iglesia, no sé, tal vez en Guatemala, pero lo hablo de mi país. En mi país usted ve templos muy grandes, pero con una asistencia, que hablemos que el templo es para tal vez 600 personas, y si acaso van 60. Y ve congregaciones donde hay tal vez 30, 20, y usted le pregunta, ¿cuántos años tienen de tener una iglesia? Y dicen 50 años, 60 años. Conozco iglesias que tienen casi los 100 años. Yo estuve en una que tenía casi 100 años. Pero esta iglesia tenía 100 años de tener el mismo linaje. Y cuando me refiero al mismo linaje, es que los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos siguen en la iglesia, pero no se ganaban gente, eran los mismos. Y al final mencionan, es que somos una gran familia. Claro, somos una familia en Cristo, pero la familia en Cristo realmente se preocupa por lo que está perdido. Y es ahí donde entendemos este concepto. ¿Cómo ustedes me van a conocer? Dice, o cómo los van a conocer allá afuera, que ustedes son mis discípulos, teniendo amor. Ahora, ¿cuál es el amor? El amor hacia las personas que se están perdiendo a diario.
Las personas que tal vez están necesitando una palabra tuya, o que tal vez le vayas a tocar la puerta y decirle, mira, te entrego hoy una palabra de parte de Dios, y no tienes que ser profeta para hacerlo, tienes que tener la palabra de Dios para decirle, mira, Salmo 27, el Señor es tu luz y tu salvación, ¿de quién vas a temer? Le voy a contar un caso. Cuando yo vivía en mi país, yo vivía como en una parte alta, y exactamente en la parte baja había, nosotros le decimos pulpería, pero es una tienda. Y ahí estaba un muchacho que dentro de la parte de que llegábamos en la amistad y conversábamos, siempre había un interés. Cada vez que tocábamos un tema tal vez de fútbol, tal vez tocábamos un tema político, tal vez tocábamos X tema, pero siempre yo cerraba hablándole de Jesús. Aquel muchacho empezó a interesarse en lo que yo conversaba. Después metieron a otro empleado dentro de la tienda y trabajaba juntamente con él. Y yo me iba tal vez a comprar algo para comer, para acompañar, o tal vez el refresco, y yo tal vez duraba 1 hora. Y me decía mi esposa, ¿por qué duraste tanto? Es que estaba platicando con estos muchachos. Y empezaba a hablarles de Jesús, y aquella gente empezó a interesarse. Ahora, si de manera directa o indirecta yo estaba creando en ellos un discípulo, y aquellos muchachos empezaron a identificarse con muchos temas y muchas preguntas. Pero este es el punto que usted debe entender. No solamente porque usted le hable de Cristo a una persona significa que el día de mañana va a estar aquí con nosotros. No, pueden pasar meses, pero hay una promesa de parte de Dios, que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. De una u otra manera esa persona quedó la semilla. De sorpresa mía es que cuando estoy aquí en Guatemala, este muchacho ahora es líder de jóvenes en una iglesia en la comunidad, y ha impactado tanto así que no hace mucho hicieron un campamento que llevaron casi más de 200 jóvenes, y muchos pasaban por ahí, muchos pastores, evangelistas. Es más, hasta ellos me decían, aquí pasa mucha gente y lo menos que hablan es de Jesús. Ahora, ¿qué realmente tenemos que hacer? Si vemos la escritura, no menciona después de que dice los discípulos de Juan, menciona a los discípulos de Jesús, pero después de los discípulos de Jesús no menciona a los discípulos de X y de X, aunque ellos tuvieron discípulos. Y le voy a dar un ejemplo. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. Escuche esto. Hechos capítulo 19, versículo 1, en el nombre de Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Era por todo unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Escuche esto, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra de Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo.
De tal manera, dice, que llevaban los enfermos y los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Escuche esto, es muy impactante. El apóstol Pablo tal vez no caminó con Jesús, pero sí apropió un modelo que Jesús empezó a caminar. Le voy a hacer una pregunta así rápidamente. ¿Cuántos discípulos tenía cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos? 12. 12 discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía el apóstol Pablo en Éfeso? 12. Ahora, no es que es una casualidad todo lo que está en la Biblia, solamente que Jesús dijo, voy a buscarme 12. O que nada más empezó a seleccionar y al final solamente habían 12. Esto no es de esa manera. Le voy a decir algo. Por ejemplo, la parte de la Biblia, el número 12, no es un tema de casualidad. Por ejemplo, podemos ver el representante del gobierno espiritual, 12 tribus de Israel. Después menciona 12 piedras pectorales del sumo sacerdote, 12 panes de la proposición, 12 espías enviados por Moisés. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 12 ángeles, 12 cimientos, y podemos seguir más con los 12. No fue una casualidad. Había algo realmente que se estaba generando, y Jesús viene y trae a memoria el número 12, y podemos ver cómo ellos empiezan a crecer. Y no fue una casualidad. Vea, quiero que entienda esto. Cuando Jesús hizo un milagro de la multiplicación de los alimentos, dice que habían aproximadamente como 5,000 hombres. Habla, hombres. Ahora, esos hombres, pongámosle que tenían su esposa y tenían un hijo. Estamos hablando que si lo multiplicamos, al final serían aproximadamente entre 15,000 a 20,000 personas. Ahora, después de que Jesús hace ese milagro impactante, porque realmente fue un milagro impactante, la gente empezó a seguir a Jesús. Jesús iba para un lado, la gente cruzaba en la embarcación para donde estaba Jesús, y era la multitud que le seguía. Pero Jesús no le interesó tanto, y escuche, esto pareciera controversial, pero no lo es, ahorita lo explico. Pareciera que Jesús no le interesaba a la multitud, porque Jesús se apropió a algo en el cual les dijo: ustedes vienen solamente por la comida. ¿Qué hubiera hecho los pastores modernos del tiempo que se está levantando con una iglesia de 15,000 miembros? Wow, 15,000 miembros. Pero escuche esto, Jesús despreció a 15,000 por 12. Escúcheme esto, porque ¿de qué sirve? El pastor conversaba con nosotros hace poco en la reunión, y él mencionaba esto. Imagínese un estadio, imagine que está jugando Xelajú con Real Madrid, lleno ese estadio, pero solamente dentro del campo hay 11 jugadores por un lado y 11 jugadores por el otro. ¿De qué sirve una multitud si al final no todos ejercen la fuerza de ser discípulos? Escuche, cualquiera puede creer, cualquiera puede ser un aficionado que levanta, metieron un gol, pero no cualquiera se mete al campo a meter un gol. No cualquiera se quita a unos rivales, a unas defensas para al final tirar un gol al ángulo. No cualquiera lo hace. Ahora le hago una pregunta: ¿cómo se preparan estos jugadores? Entrenamiento de entrenamiento. Entrenamiento de entrenamiento. Ahora, ¿cómo se prepara usted? No es que lleve los mejores discipulados, y es bueno, pero entiéndame esto. Jesús no fue que desechó la multitud por ser multitud, porque es ahí donde hay gente que saca fuera de contexto este texto, donde dicen: no, es que Jesús despreció a esa multitud, por eso Dios quiere calidad. Claro, Dios quiere calidad, pero no significa que Dios no quiera las multitudes, porque podemos ver en el cristianismo, es una de las religiones más grandes a nivel mundial. Gente que ha creído en Jesús. ¿Y por quién empezó eso? Por un hombre que escogió a 12 hombres que impactaron
una humanidad. Y podemos ver que siguió el patrón. El apóstol Pablo no estaba dentro de los 12 apóstoles, pero sin embargo el apóstol Pablo tomó esa posición y empezó a ejercer un modelo en el cual Jesús había apropiado para ganar almas, tanto así que Éfeso fue una iglesia impactada por el poder de Dios, por un hombre que decidió quedarse a formarlos. No dice que Pablo llegó solamente como la etapa del evangelista y dio un mensaje impactante, se convirtieron 100 personas, se convirtieron 1000 personas y se fue. No, Pablo dice, la escritura en el libro de Hechos, se quedó por 2 años cada día discutiendo en una escuela de un hombre llamado Tirano. ¿Por qué le quiero decir esto? Y vuelvo a retomar el versículo inicial o el versículo secundario. Me van a conocer o los van a conocer afuera que son mis discípulos y tienen amor. Ahora en día, la gente, no lo digo a nivel general, lo digo que hay una gran mayoría que te ven con un número en tu frente. Yo he pasado por algunos procesos a nivel eclesiástico y he visto mucho dentro de este tema. Y hay mucha gente que discute a nivel de números, pero no a nivel de vidas que se están perdiendo. Cuando hacen su mensaje, cuando hacen su bosquejo es más para que los vean que son preparados y para que vean que estudiaron un tema y no para impactar a las personas que están al frente. Su oración es más: Señor, úsame para no quedar en vergüenza, que Señor impacta a la gente que está al frente. Si yo le contara, hay muchas cosas que he visto en el evangelio. Hay muchas cosas buenas y malas que he visto dentro de la parte del servicio de Dios. Pero ahora en día hay gente que predica, porque predican el evangelio, enseñan, capacitan, pero a la vez su mentalidad no es por la persona que se está perdiendo, no es por la persona que viene con problemas, no es por la persona que está perdiendo su matrimonio, no es por la persona que sus hijos se están perdiendo, no es por eso. Al final es por su conveniencia para ganar sus principios y sus prioridades. Le voy a contar algo así rápidamente. Recién llegado aquí a Guatemala, conocí a una persona. Esta persona andaba predicando o anda predicando por muchos lugares. Y cuando lo conozco, él empezó a hablarme a nivel de la Biblia, que había que hacer esto, había que hacer lo otro. Pero un día él me invita a un lugar, me recuerdo, yo llegué de una actividad un domingo y él me dice, me llama y me dice, yo quiero que vayamos mañana a una zona de aquí de Guatemala. Vamos a ir a trabajar, me dice, en el reino. Si a usted le dicen eso, usted dice, wow, vamos a ganar almas, qué bueno. Cuando llego allá, aquel hombre no fue a lugares al azar, no. Ya su mentalidad, solamente faltó que llevara una libreta para ir a ciertos lugares específicos, punto por punto. Ahora, ¿a qué lugares iba? A gente que era empresarios, a gente que tenía su empresa grandísima y que tenía mucho dinero. Soltaba una palabra y la gente, después de que él soltaba la palabra, decía que había que sellar la palabra. Ahora, ¿cómo era sellar la palabra? Con plata, con dinero. Ese día ese hombre aproximadamente se hizo unos 4,000 quetzales. Yo andaba con él, pero voy a hacerle muy transparente. Yo soy humano y me equivoco. No sé qué me pasó, si tenía una venda en ese momento. Que cuando yo empecé a orar por alguna gente llegaba de buena fe, me daba ciertos quetzales. Yo esa vez me traje como 1,000 quetzales. Y me dice él, mañana vamos a un lugar mejor. Yo llegué inconscientemente. Yo cuando vine acá no vine con mucha agenda. Yo llegué muy inocentemente y le dije a mi esposa, vieras que Dios nos bendijo y esto y lo otro, muy contento. Y mi esposa, sí, vaya mañana con esta persona. Resulta que cuando me voy a dormir, él me pasaba por mí a las 7 de la mañana. Me acuesto, escucho una voz muy fuerte que me dijo, te estás prostituyendo.
ese día yo le pasé toda la noche pidiéndole perdón a Dios, porque inconscientemente estaba poniendo un precio por una predicación, un precio por una oración. Ahora vayámonos a la Biblia. Yo le decía a unas personas no hace mucho, les decía de esta manera y se lo digo a ustedes también. Yo les doy este teléfono que está aquí. Si usted me demuestra en un solo versículo donde Jesús dijo, quiero que me tengan tanto dinero para yo ir a tal lugar. Un solo versículo que usted me diga. Es más, le voy a dar un ejemplo donde llega aquel hombre llamado Jairo y le dice a Jesús, Jesús, mi hija está enfermo, y Jesús le dijera, yo voy por tanto. Ahora, le digo esta parte, ¿por qué hay gente que lo hace ahora en día? Simple, no son discípulos. Son gente que creyeron, son gente que tal vez Dios los usa por muchas maneras. Dios los usa en sanidades, por la fe de la persona, por la fe de aquel hombre tal vez que llegó y soltó una palabra, porque Dios es real. Pero lo que me impacta de la escritura es esto: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y él dice, les va a responder, ¿a dónde están mis discípulos? Vengan. No. ¿Quiénes son ustedes? Pero ¿cómo se van a identificar ustedes con las demás personas? Siendo discípulos. Y si vemos la escritura, ¿por qué le contesta este testimonio? Porque la escritura es tan real y tan evidente de lo que manifiesta, lo que realmente es seguir a Cristo. El apóstol Pablo menciona, pues ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Y esto no es tan fácil de mencionar o tan de manera ligera decirlo, Cristo vive en mí. Pero bueno, Cristo vive en mí, pero ¿dónde está el amor que demuestras a las demás personas? ¿Dónde está la pasión de aquella gente que se está perdiendo? Y no te estoy hablando que seas evangelista, no te estoy hablando que seas el super predicador, no te estoy hablando que lleves tantos años en un instituto teológico, y no digo que está mal. Lo que te digo es que realmente tu llamado tiene que ser discípulo, y el ser discípulo es crear otros discípulos. ¿A cuántos ha impactado usted? No me conteste. Desde que usted se convirtió al evangelio, ¿a cuántos usted ha impactado de manera directa o indirecta? ¿A cuántos usted le ha hablado de él? Pero no solamente en el simple hecho que le dio su tratado y listo, y se acabó. Venga a la iglesia y se acabó el tema. No. Que usted haya sacado el interés en decirle a la persona, mira, ¿qué estás pasando con esto? ¿Qué te puedo ayudar? Mira, la escritura dice esto y esto. Escúcheme esto. Jesús, cuando vio a Zaqueo que estaba arriba de aquel árbol, no le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy voy a predicarte el evangelio, porque hoy voy a predicarte esto y lo otro, porque hoy voy a hacer esto y te voy a corregir. No, le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy voy a ir a cenar a tu casa. Si hay algo que me impacta dentro de la escritura, es que Jesús siempre trató a las otras personas como amigos. Y él menciona todavía, el buen amigo es el que da su vida por sus amigos. Y le voy a decir algo, le voy a abrir un poquito la mente. Si fuera que hubiera una fecha y que le digan, mañana viene el Señor, alístese. Que fuera así, ¿verdad? Pero no. Mañana viene el Señor. ¿Qué haría usted? Primero, se alista usted. Trata de ponerse a cuenta usted. Y después usted busca a las personas que ama y empieza a decirle, mira, convertite. Mira esto, mira lo otro. Ahora le voy a decir algo. Nadie sabe el día ni la hora que Él regresa. ¿Por qué no estamos tan preocupados por eso? Si hay miles de miles que se están perdiendo. Hay gente que quiere
que la gente venga, o hay pastores de iglesias que quieren que la gente venga. Pero el Señor no dijo, o la oración no fue, Señor, tráeme la gente. No. Pidan obreros. Pidan obreros. Obreros porque la mies es mucha. Si podemos ver allá afuera, no sé cuánto estará ahorita el censo a nivel de religión en el país, pero yo calculo casi que el 50% se está perdiendo. Y gente se está predicando dentro de las mismas congregaciones. Por eso yo no quiero alargar mucho esto y quiero decirte aquí, lo que tienes que hacer ahora en adelante, y te quiero motivar a esto, es que realmente tomes la posición que Dios te llamó, y es ser discípulo. Voy a decirle esto, dice Mateo capítulo 18 versículo 3. Si no los volvéis como niños, menciona acá, aprovechando el día del niño. Ahora, ¿qué hace un niño? Número 1, aprende rápido, no complica, depende de una enseñanza, confía y se deja moldear. Y sabe una cosa, el niño es así. El problema de los adultos es que cuando aprendimos un molde y nos quieren sacar de ese molde, qué problema. Ahí es donde se sale a relucir nuestro ego y nuestras diferencias, porque dice, yo aprendí así y punto. Y yo he sido cristiano toda mi vida y punto. Pero yo creo esto, que los discípulos de Juan fueron discípulos que tal vez iban haciendo las cosas muy bien. Pero cuando llega Jesús, estos hombres habían sido discípulos de Juan, los 12 del apóstol Pablo. Pero les dijo, realmente lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era preparando el camino al que iba a venir, que era más grande que él. Si aquellos hombres hubieran sido soberbios y hubieran dicho, no, yo ya aprendí de Juan y punto, no hubieran sido parte de lo que realmente Jesús quería hacer por la ciudad de Éfeso. Pero aquellos hombres decidieron ser prudentes y decidieron acatar las órdenes de lo que se estaba diciendo. Y esta gente empezó a hacer algo poderoso dentro de esta parte, porque esta gente se apropió de algo que Jesús había hablado anteriormente. Hoy te quiero motivar a esto. Yo sé que hay gente que tú conoces y que necesita de Jesús. Compártele de Él. Dile a las personas, Él me cambió a mí. Yo quiero que, así como a mí me cambió, te cambie también a ti. Si usted no tiene mucho que decir, cuéntele su testimonio. Dígale, Jesús hizo algo en mí poderoso. Pero tenemos que ser violentos en esta parte. Dejar la vergüenza de un lado y hablar realmente de lo que importa en esta vida. Hay gente que es buena hablando y excelente por eso, pero no solamente basta en ser bueno en ejecutando una área, porque no les va a decir, o como les decía anteriormente, en esto los van a conocer que son mis discípulos, en hacer milagros, hacer sanidades, predicar bien, cantar bien, tocar un instrumento bien. No. Sino realmente, ¿cómo va a ser? En que los conozcan, que son mis discípulos, que tengan amor. Y escuche esto, Él sintió compasión por la multitud. Y no es lástima, no me refiero a lástima, compasión por ellos, por los que se estaban perdiendo. Y usted es parte de esto. Si usted dice, no, es que necesito ser muy preparado en esto, no. Si vemos, Jesús buscó a un hombre que no tenía letra, a un pescador. Llegó después, buscó a otro que tenía una mala reputación, un cobrador de impuestos.
y buscó gente que no estaba capacitada para eso. Y este es el punto. Cree en Él, cree, pero toma tu cruz y sígale. Y esa cruz representa todo aquel dolor que tú llevas tus cargas, pero aún llevando tus cargas, decides caminar por la vida de otros. La inspiración de Jesús cuando iba a ser crucificado, aún llevando la cruz, fue que si Él no cumplía eso, hoy usted no tuviera ni un mínimo % para ser salvo. Pero Él siguió. Esto es la cruz. La cruz es realmente caminar con nuestros problemas, con nuestras batallas, y aún caminando con nuestros problemas, seguirle e ir por los que se están perdiendo. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús, tu familia no se va a perder, tus hijos no se van a perder, tu esposo, tu esposa no se van a perder en el camino. Si tú realmente se apropias y guardas esta palabra, realmente vas a saber que Él dio la vida y el precio es tan grande, pero tan grande, que usted le va a dar esa bendición a aquella persona que se está perdiendo. Cierra sus ojos ahí donde tú estás. Y quiero que le digas al Señor: Señor, ayúdame, enséñame a ser tu discípulo. Ayúdame a no distorsionarme en el camino. Ayúdame a permanecer contigo. Ayúdame a tener ese alcance de las almas. Ayúdame a hacer un impacto, que mi legado sea profundo y grande, pero ganando almas. Que me conozcan no por el tema de milagros, sino que me conozcan porque gané almas para ti. Yo quiero que levantes tus manos ahí. No te voy a hacer poner de pie, pero solamente levanta tus manos.